La Guerra del Pacífico fue una guerra sin gloria. Chile, Perú y Bolivia se enfrentaron por un desierto que ni siquiera quería a nadie. El enemigo no siempre era otro hombre. Muchas veces era el calor, la sed, el silencio. A mediados de 1880, un batallón chileno avanzaba hacia el interior del desierto de Atacama. Eran más de 200 hombres, pero parecían fantasmas cubiertos de polvo. Los cascos de metal les quemaban la frente, el aire les raspaba los pulmones. A cada paso, alguien caía y no se volvía a levantar. No había tiempo para enterrar a nadie, la arena los cubría sola. Entre ellos iba Tomás Arancibia, un soldado joven, campesino del sur, que nunca había visto el desierto hasta ese día. Había ido a la guerra por necesidad, no por patriotismo. Su madre le había dicho: «Toma esto, hijo. El agua vale más que la pólvora». Y le dio una pequeña cantimplora de metal, vieja, abollada, que Tomás guardaba como si fuera un amuleto. El batallón llevaba 3 días sin ver una fuente de agua. Las mulas empezaban a morir, los labios de los hombres se partían como tierra seca. Algunos comenzaron a beber su propia orina, otros a morder las balas para engañar la sed. El desierto no perdonaba a nadie, no importaba de qué bando era. Esa tarde, el cielo se oscureció sin aviso. Una tormenta de arena los envolvió como un muro. Los hombres gritaban los nombres de sus compañeros, pero el viento se los tragaba. En cuestión de minutos, el batallón se dispersó. Tomás corrió, cubriéndose el rostro con su manta, hasta que solo escuchó su propia respiración. Cuando el viento cesó, estaba completamente solo. Revisó su cantimplora. Una sola gota. La dejó caer en su lengua como si fuera oro líquido. Luego miró el horizonte, solo dunas y silencio. El instinto le dijo que caminara hacia el norte, siguiendo el sol. No por estrategia, sino por esperanza. Cada paso levantaba polvo y dolor. En el suelo, encontró a un soldado enemigo, boliviano, aún con vida. Le temblaban las manos, y tenía los labios blancos, como si la sed ya lo hubiera vaciado. Tomás se detuvo. Podría seguir de largo. Nadie lo vería. Pero la guerra, por un momento, no importó. Abrió su cantimplora, la inclinó sobre los labios del enemigo. Y la última gota cayó. El hombre lo miró. No dijo nada. Solo cerró los ojos y respiró una vez más. Tomás siguió caminando. Solo. Con una cantimplora vacía y el sol encima, como una sentencia. Tomás caminó sin rumbo durante horas. El sol no bajaba nunca. El aire ardía tanto que parecía fuego invisible. El desierto estaba en silencio, un silencio que dolía más que el ruido de las balas. A cada paso, las botas se hundían un poco más. El sudor ya no existía. Ni lágrimas. Solo el sabor metálico del polvo y la lengua pegada al paladar. Al anochecer, el desierto cambió de rostro. El calor se fue, pero el frío llegó como una daga. Tomás temblaba. Sus manos estaban heridas por el roce del fusil, pero no soltó el arma. No por miedo, sino por costumbre. En la guerra uno no suelta nada, ni lo que duele. Cayó de rodillas junto a una roca. Pensó en su casa, en su madre, en el río donde solía pescar. Imaginó el agua corriendo, el sonido, el brillo. Y por un segundo creyó escucharla de verdad. Se levantó, tambaleando, y caminó hacia ese sonido. Pero solo encontró viento. El viento del desierto, burlón, que suena como agua cuando uno está demasiado sediento. Entonces vio algo. Una figura a lo lejos. Un soldado, o quizá una sombra. Avanzó con lo poco que le quedaba de fuerza. Cuando se acercó, era el enemigo boliviano al que había dado la última gota. Estaba tendido en la arena, inmóvil. Su rostro tenía una expresión tranquila. Tomás se arrodilló junto a él. Revisó su uniforme. Encontró una cantimplora pequeña, abollada, aún medio llena. Podía beberla toda. Podía salvarse. Nadie lo sabría. Pero recordó cómo aquel hombre lo había mirado antes de morir. No con odio. Con la misma sed. La misma humanidad. Tomás abrió la cantimplora. Tomó un pequeño sorbo. Y el resto, lo vertió sobre la arena. Para los que no llegaron, murmuró. Luego siguió caminando. Con paso lento, pero con la cabeza en alto. Porque a veces, en medio de la guerra, el valor no está en matar, sino en seguir siendo humano. El amanecer llegó sin aviso. El sol volvió a encender el cielo, y el desierto se convirtió otra vez en una hoguera. Tomás Arancibia abrió los ojos. No sabía cuánto había dormido.
El frío lo había dejado entumecido, y la arena le cubría hasta las rodillas. Su cuerpo pesaba como si llevara encima toda la guerra. Intentó ponerse de pie. Cada músculo le dolía. El fusil estaba enterrado a su lado, y su cantimplora colgaba vacía. Vacía, pero limpia. Como si aquella última decisión, no beberla toda, lo hubiera dejado un poco más liviano por dentro. Miró el horizonte. No había nada. Ni banderas, ni humo, ni voces. Solo dunas, y el viento que soplaba con ese sonido que se parece al silencio de los muertos. Caminó. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía quedarse quieto. A veces, en la guerra, sobrevivir no es una elección. Es un impulso. Pasaron las horas. El sol subió más alto, y con él la desesperación. Tomás empezó a ver cosas. Sombras que se movían en la arena, figuras humanas que desaparecían cuando parpadeaba. A lo lejos, creyó ver una línea azul, como un río. Corrió hacia ella, con el corazón latiendo como un tambor. Pero cuando llegó, solo era una ilusión. El calor hacía que el aire bailara y engañara a los ojos. Se dejó caer. Su cuerpo golpeó la arena, y una nube de polvo lo envolvió. Por un instante, pensó que ahí terminaría todo. Pensó en su madre, en la carta que nunca pudo escribirle, en la promesa de volver. Sintió que la guerra se le metía en la mente, como si no quisiera soltarlo. Entonces escuchó algo. Un ruido. Lejos, pero real. Voces. Risas. Y luego, campanas. Tomás se obligó a abrir los ojos. En el horizonte, entre el calor ondulante, se dibujaban siluetas. Soldados. Pero no sabía si eran de su bando o del enemigo. A esas alturas, daba igual. Eran seres humanos. Eran vida. Trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. Así que levantó la cantimplora vacía, agitándola en el aire, como una bandera. El metal reflejó la luz del sol, un destello que viajó por el desierto. Los hombres lo vieron. Corrieron hacia él. Cuando lo alcanzaron, Tomás apenas podía hablar. Tenía los labios partidos y los ojos hundidos, pero sonreía. Uno de los soldados, un peruano, le dio agua de su cantimplora. Tomás la bebió despacio, casi con culpa. El hombre le preguntó su nombre, pero él solo alcanzó a decir: «No importa, ya no hay bandos aquí». Luego cerró los ojos. No murió, pero tampoco despertó del todo. Estuvo 3 días en fiebre, delirando, mientras lo llevaban a un campamento improvisado. Y cuando por fin pudo ponerse de pie, pidió volver a donde lo habían encontrado. «Quiero ver el lugar donde el desierto me dejó vivir», dijo. Cuando regresó, el sol caía igual que siempre. El viento seguía moviendo la arena. Pero ahí, a unos metros, media enterrada, estaba la otra cantimplora, la del enemigo. La misma que había encontrado aquel día. La levantó, la limpió con cuidado, y la guardó junto a la suya. Desde entonces, nunca la separó. Una para el agua. La otra, para la memoria. Años después, cuando la guerra terminó y Tomás volvió a su pueblo, nadie quiso hablar mucho del conflicto. La gente quería olvidar. Pero él no. Cada vez que alguien le preguntaba qué había visto en el frente, solo decía: «Vi hombres muriendo por patria, y otros viviendo por compasión». «¿Y tú, de qué lado estabas?», le preguntaban. Tomás sonreía. Del lado del que tuvo sed. Nunca volvió al desierto, pero tampoco pudo sacarlo de su cabeza. Y cuentan los pocos que lo conocieron hasta el final, que en su casa, junto al fuego, siempre había 2 cantimploras colgadas. Una vacía, y una con agua fresca. Una para él. Y otra, para quien llegara con sed.